¿Por qué es tan importante que el cristiano dé un buen testimonio? Y con buen testimonio nos referimos a la fama que tiene una persona que dice ser cristiana con el resto de la sociedad. El Señor nos ha mandado a ser sal de la tierra y luz del mundo, pero realmente, ¿qué piensan las personas de nuestra conducta y de nuestra forma de ser en el trabajo, por ejemplo, o en la casa, o en la colonia donde vivimos? ¿Cuál es nuestra fama? ¿Cuál es nuestra reputación? ¿Acaso hay buenas obras y buena conducta que siguen a nuestra profesión de fe? En la carta que Pablo le envía a Tito, habla de la importancia de tener un buen testimonio, tanto para los líderes cristianos como para los cristianos en general. Y Pablo le dice a Tito que es necesario que él levante líderes para la iglesia en Creta, en la isla de Creta, que es donde Tito estaba ministrando. Pero le dice que esos líderes tienen que gozar de un buen testimonio y habla, por ejemplo, es necesario, dice, que estos sean irreprensibles, maridos de una sola mujer, tengan hijos creyentes, que no estén acusados de rebeldía. Es parte del testimonio que un líder cristiano debe de tener, que tenga su hogar en orden. Es necesario que sean irreprensibles, no soberbios, no iracundos, no dados al vino, dice, no pendencieros, que quiere decir pleitistas, no codiciosos de ganancias deshonestas. Y luego en positivo dice que debe ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, es decir, que tenga dominio propio. Se nos da un perfil precioso en el capítulo 1 de Tito de cuál debe ser el buen testimonio que deben tener los líderes cristianos. No solo los líderes, toda persona que dice ser cristiana debe de gozar de esa buena reputación, de ese buen carácter, de esas buenas obras que caracterizan o deberían caracterizar al verdadero creyente. Vamos a ver rápidamente 4 razones por qué es importante tener un buen testimonio. Y la primera razón es porque al no tener un buen testimonio, estamos negando el poder del evangelio. Al final del capítulo, Pablo habla de algunos que profesan conocer a Dios, es decir, con sus palabras, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Nuestras buenas obras o nuestra buena conducta, nuestra buena fama, reputación o testimonio van, como lo dice la palabra, van a testificar de que nuestra fe es genuina. Por otro lado, si nosotros tenemos un pésimo testimonio, somos conocidos por nuestras andanzas y malandanzas, por ahí en el lugar de trabajo, por ejemplo, o en el lugar donde vivimos, en nuestra comunidad, en el mundo de los negocios. Entonces, las personas van a decir, eso del evangelio quizás es mentira, van a llegar a vituperar incluso el nombre de nuestro Señor. Y nosotros debemos recordar que somos representantes ante un mundo incrédulo, somos representantes del nombre de Cristo, somos embajadores. ¿Y cómo se vería, por ejemplo, si un embajador de una nación llega al país donde él representa a su nación y en ese país hace desmanes, hace desórdenes, protagoniza escándalos de tipo personal, familiar, moral? ¿Qué van a decir las personas? No van a hablar mal solo del embajador, van a hablar mal incluso del país que lo envió. De la misma manera nosotros exponemos el evangelio a ser vituperado o negamos la eficacia del evangelio. Le estamos diciendo a un mundo incrédulo que el evangelio no sirve o que el evangelio no cambia. Y el problema no es el evangelio, somos nosotros los creyentes que no damos un buen testimonio. Importante, en segundo lugar, dar un buen testimonio porque los creyentes debemos de ser ejemplo. Pablo le decía a Timoteo que nadie tuviera en poco de su juventud, sino que fuera ejemplo de los creyentes, en todo, en pureza, en palabra, en doctrina, en su conducta. Así cada uno de los cristianos debemos recordar que hay muchos ojos puestos en nosotros. Claro, la gente tiene que tener sus ojos puestos en Jesús, pero antes de venir a Cristo, quizás ellos no van a escuchar un sermón o no van a leer la Biblia. El inconverso va a ver la vida del cristiano. Y deberíamos nosotros ser ejemplo, además, no solo para los inconversos, sino para creyentes más jóvenes que están poniendo sus ojos en nosotros y que quieren seguir nuestro ejemplo. Así decía Pablo, le decía a otros, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. En la medida que demos un buen ejemplo, vamos a ayudar
a edificar a las nuevas generaciones. En tercer lugar, es necesario dar un buen testimonio porque Dios es glorificado cuando nosotros lo hacemos. Dice la palabra que deben de alumbrar nuestra luz y nuestras buenas obras para que las personas glorifiquen a Dios. Y es importante saber que el contrario, ¿verdad?, también ocurre. Cuando no damos buen testimonio, Dios no es glorificado en nuestra vida. El propósito de nuestro ser, de nuestra existencia, es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Por lo tanto, debemos procurar hacerlo con nuestro testimonio. Y en cuarto lugar, debemos procurar dar un buen testimonio porque eso te abre puertas a ti y le abre puertas al Evangelio. De esa manera la predicación va a ser respaldada con un testimonio bueno, familiar, financiero, comercial. Si nuestro récord no tiene que ser perfecto, pero si nuestro récord indica claramente que ha sido genuina la conversión, que de verdad ha habido un cambio, un arrepentimiento, un crecimiento espiritual, entonces la predicación del Evangelio es respaldada y también se nos abren puertas a nosotros mismos. Las personas piensan que somos dignos de confianza, dignos de amistad y comenzamos a crecer en una sociedad que está deseosa de ver los genuinos cambios que el Evangelio puede producir en una persona. ¿Cómo está tu testimonio? ¿Qué dice tu familia de ti? ¿Qué dicen tus amigos de ti? ¿Qué dicen de ti en tu lugar de trabajo? Claro, el enfoque no somos nosotros, no se trata de nosotros, se trata de Cristo y también de lo que Cristo puede hacer en nosotros. Si las personas ven que el Evangelio es poderoso, le querrán entregar su vida a Cristo.